Listo. Bueno, hola, cordial saludo, un placer saludarlos a todos el día de hoy. A continuación, el presente grupo que está conformado por Juliet, Naliris, Melissa y mi persona, Catherine Ospino, estaremos hablando acerca del caso que se nos dio a conocer en el simulador práctico. Específicamente estaríamos dando referencias y un pequeño argumento crítico acerca del caso número 3, en la cual, como a forma de debate y un pequeño contexto de compartir ideas, estaremos dando respuesta a 4 interrogantes. Comenzamos con la primera pregunta, que es hablar acerca del análisis argumentativo del caso. Bueno, comenzaría yo de que al analizar este caso, que he llamado Crear y Vivir Tecnología, logré comprender de que la dificultad principal estuvo esencialmente en el proceso de selección. ¿Pero por qué? Logré notar de que allí se evidenció que no existía como tal un perfil del cargo formal para el ingeniero y por urgencia, en realidad se utilizó una nueva técnica para evaluar las competencias específicas de dicha persona. Algo que vi fue que se pasó por completo a hacer una entrevista, cuando en realidad eso no debe suceder, porque todo psicólogo organizacional y toda persona que es encargada de la parte de talento humano siempre debe tener en cuenta ese paso, que es muy importante porque ahí tú logras percibir y analizar si es que de verdad la persona está apta y cuenta con ese perfil para dicha vacante. Cabe resaltar que yo entendí que el rol del psicólogo organizacional no únicamente se limita para aplicar pruebas, sino que también tiene como que esa sagacidad de garantizar de que la empresa cuente con la persona adecuada y en el cargo adecuado. Así es, compañera. En este caso en contexto del análisis, también me parece importante recalcar la parte en la que se vuela en la entrevista, donde se ve el perfil, las cualidades y las capacidades también del empleado. Ahí fue donde estuvo el error y es por esto que eh, quien asume la responsabilidad es talento humano. Cabe decir también que en la gerencia general, quien tiene una visión muy clara de lo que se debe hacer, eh, puso también en riesgo el hecho de no entrevistar y de no se me escapa la idea, y de no recalcarle a talento humano de que esto se debía hacer. Entonces, al momento de contratar, no se dieron cuenta de que habían contratado a la persona, o sea, el rol equivocado, porque ya habían cometido un primer error, que era el rol del empleado. Entonces, en esa parte me parece que es bueno, no sé, me enfoco porque me pareció muy interesante. Quiero aportar también, compañeras, con permiso, respecto a lo que ustedes han dicho. Y sí, lógicamente, y tenemos que saberlo como personas, no solamente como futuros psicólogos, pero al momento de realizar una entrevista o al momento de buscar un vacante para algún puesto de trabajo, se deben llevar algunas pautas. Entonces siento, como dice la compañera, que hicieron falta demasiados puntos, aclarar, especificar, y se saltaron muchas etapas que se debían haber realizado y no se hicieron. Como por lo menos eso, no especificar qué tipo de vacante, de integrante, de empleado se buscaba, con qué cualidades, con qué capacidades y con todas las experiencias y todos los programas que de pronto buscaban que esa persona tuviera. Entonces siento que eso también, volarse muchas etapas, no saber organizar, sobre todo como dicen ustedes, la falla de recursos humanos, fue lo que permitió que en este caso hubiese este problema. Eso es lo que yo considero también.
Bueno, para complementar lo que ya se ha dicho, debemos tener en cuenta y resaltar siempre la importancia de realizar evaluaciones al empleador. Estas evaluaciones se hacen en la entrevista, entonces es muy importante eh, resaltar a la persona encargada de talento humano, de la selección del personal, la importancia de realizarle al empleado estas prácticas, evaluaciones y saber cómo está el empleado. Algo más antes de que vayamos al otro punto. Una de las cosas que también pude identificar fue la falta de liderazgo, porque en un proceso de selección se debe permitir un liderazgo de una persona que pueda manejar y dar a conocer, que es cuando también se habla de las estrategias, de qué se debe hacer para que eso no suceda. Y es de pronto tener una persona que se encargue de especificar la labor que cada quien debe ejercer para evaluar a esa persona, para que puedan especificar qué tipo de persona buscan y todo eso, pero para eso hizo falta un liderazgo. Entonces eso también lo vi bastante inadecuado. Así es, compañera. Bueno, pasamos al segundo interrogante. Y este segundo interrogante nos habla sobre qué elementos se deben considerar para lograr un buen proceso de selección del personal de acuerdo al caso planteado en el simulador. Bueno, al yo reflexionar este caso personalmente, comprendí que para poder lograr un buen proceso de selección deben haber varios aspectos que han de ser muy fundamentales aquí. Comenzamos de que el diseño de perfil a cargo obviamente es lo más necesario, donde especifican claramente las funciones, responsabilidades, las competencias técnicas y blandas que han sido requeridas. Al yo analizar este caso, consideré de que la base de todo esto es el proceso, porque en realidad aquí es donde se define el tipo de candidato que la organización necesita. Otro elemento es el cumplimiento riguroso de las etapas, en donde está el reclutamiento, las pruebas psicométricas, las entrevistas por competencia, las entrevistas técnicas, la validación de antecedentes, bueno, y otras cositas más. Yo entendí, según lo que he logrado adquirir a lo largo de esta carrera profesional, de que aunque existan emergencias, de que existan urgencias, no se deben omitir estas fases, porque cada una aporta una información esencial para garantizar de que sea el candidato como que requerido. Otras de los elementos que también considero que deben ser importantes es el establecimiento del protocolo de selección. Es importante que se diseñe, como anteriormente lo había dicho, un procedimiento donde se pueda definir las etapas del proceso para poder evaluar al próximo o a la persona aspirante al puesto, con sus tiempos estimados para cada fase, organizar una comunicación fluida entre todas las áreas para poder escuchar, entender, observar si es la persona correcta que debe tomar ese puesto. Así es, compañera. Para mí, o sea, fue un desafío completo para la persona de talento humano, porque el jefe de desarrollo necesita a dos ingenieros desarrolladores y este envía la requisición. Y en el momento de enviar esta requisición al personal de talento humano es un completo desafío y resulta que no existe este cargo de ingeniero desarrollador. En el momento de buscar, él encuentra un perfil afín y me parece que fue recursivo al momento de encontrar este perfil afín de ingeniero desarrollador y lo que lleva a cometer este error al utilizar este perfil. Fue una solución muy práctica
para atender esa solicitud urgente. Sin embargo, es importante que notemos que esto pudo tener implicaciones cuando la responsabilidad del ingeniero desarrollador son significativamente diferentes al de una persona, al del programador. Entonces, esto fue lo que, al tomar este atajo y resolver el problema, fue como un ideal para largo plazo que no tuvo una solución óptima. Para mí, otro elemento importante que no se debe saltar es ser claro con el empleador, o sea, la persona encargada del talento humano, de seleccionar el personal, debe identificar las habilidades del empleador y hacerle entender la cultura y los valores y necesidades de la organización. Se le deben establecer a la persona que se va a emplear una definición clara del puesto y los requisitos que se necesitan para hacer parte de la organización. Entonces, para mí esto es un elemento importante que se debe considerar a la hora de seleccionar el personal para que así no se vean perjudicados ni el empleado ni la organización. Exactamente, compañera, así es. La selección no solamente es un trámite administrativo, sino que también es un proceso estratégico que asegura como tal la competencia que hay en la organización. Pasamos al tercer interrogante, que habla acerca de cómo es el impacto de los procesos de selección en la retención de talento humano de la organización. Bueno, entendí de que los procesos de selección, cuando están relativamente bien diseñados, tienen un impacto muy directo en la retención de talento humano. ¿Por qué? Cuando el candidato se ajusta al perfil del cargo y a la cultura de la empresa como tal, aumenta la satisfacción, el compromiso y la pertenencia y la permanencia en la organización. En cambio, cuando es algo improvisado, como el que ocurrió en Crear y Vivir Tecnología, en el caso planteado, es más probable que el trabajador que esté contratado no cumpla como tal con las expectativas que ella requiere, en que en realidad no se adapte. Esto lo que genera es frustración en la persona. Como estudiante de psicología, esta labor que tiene la persona de talento humano es garantizar tener coherencia, por así decirlo, porque cada contratación inadecuada no solamente implica costos de reemplazo, sino que también es una pérdida de confianza en la empresa. Por ende, una buena selección permite construir relaciones laborales que sean un poco más estables, lo que en realidad busca impactar en sí misma de manera positiva en el clima laboral y en la imagen que ha de tener la organización. El proceso de selección es como esa herramienta, por así afirmarlo, y esa clave para retener el talento humano y fortalecer como tal la sostenibilidad de la organización. Exactamente, compañera. Muy de acuerdo contigo en lo que es el impacto, la importancia del impacto que tiene el talento de recursos humanos en una organización. Porque si caemos en cuenta, los integrantes, los trabajadores de una organización son la vida, digámoslo así, la fluidez de una empresa. Y si no está bien planteado, el personal de una empresa no va a haber un buen resultado en servicios, ya sean servicios del trabajo que realicen, sino que van a haber fallas, van a haber insatisfacciones de los clientes, de los pacientes, digámoslo así también. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay una buena estructura, de recursos humanos para que puedan hacer una buena validación del personal, es como usted dice, se van a ver insatisfechos, ya sean los trabajadores o los clientes también. Entonces, sí es muy importante, porque sí es un impacto muy importante el que brinda recursos humanos en una organización.
Así es, compañera, porque, bueno, para mí, de hecho, podría decir que la selección es la primera y una de las más importantes etapas en la cadena del valor de la gestión del talento. Y, bueno, sienta las bases para que las personas se queden y prosperen en la empresa. El impacto en la organización también tiene que ver un poco con el proceso de selección, un proceso bien diseñado que puede buscar activamente que el candidato encaje, como ya lo habían dicho. No solo en los requisitos técnicos del puesto, sino también en la cultura, que ya ustedes lo habían mencionado, los valores y el estilo de trabajo de la organización, a mi parecer. Eh, yo aquí tenía escrito algo en el cuaderno que dice que cuando hay un buen acople, las personas se sienten más cómodas, comprendidas y alineadas con el propósito de la empresa. Entonces, por eso es que a mi parecer es un impacto grandísimo el hecho de que en la organización de una empresa la persona eh, tengamos que ver mucho con el acople de la persona en la empresa, de quien estamos empleando ahí. Para darle continuidad a la pregunta, primero que el proceso de selección en cualquier organización es crucial para el éxito de cualquier organización, ya que en el proceso de selección se debe, eh, perdón, en el proceso de selección se debe ser claro empleado, con el empleado, ¿sí? Y ofrecerle oportunidades de crecimiento profesional a la persona que se va a emplear. De esta manera, el empleado se va a sentir comprometido con la organización, se va a sentir motivado por el crecimiento no solo personal, sino también profesional que pueda adquirir en la empresa o en la organización. Entonces, pues bueno, de ninguna forma se debe pasar por alto un buen proceso de selección, entrevista, evaluación de los empleados en cualquier organización. Así es, estimada compañera. Bueno, pasamos al cuarto interrogante, que básicamente ya ir finalizando esta reunión, que habla de cuál es el impacto de la productividad y la cultura organizacional. Básicamente este interrogante es casi parecido al interrogante anterior. Bueno, como lo anunciaba, los procesos de selección tienen un impacto demasiado, pero demasiado profundo, tanto en la productividad como en la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque si hablamos desde los términos de productividad, si se contrata a la persona que en realidad no cumpla ni cuente con las competencias necesarias, se retrasan obviamente los resultados. Disminuye también la calidad de los proyectos y genera sobrecarga para otras personas colaboradoras. Si hablamos desde la productividad dependiente directamente, contar con empleadores capaces de desempeñar adecuadamente sus funciones aumenta obviamente mayor productividad en la empresa. En este presente caso, que fue en el caso número 3, llamado crear y vivir tecnología, la falta de rigor, la falta que hizo falta de elegir un buen profesional provocó, bueno, no tanto un buen profesional, sino una persona que se adaptara a dicho perfil. Provocó una baja correspondencia en el perfil del cargo y en todas las capacidades de los contratados, lo que en realidad afectó las metas del área en cuanto a la cultura organizacional, comenzando por ahí. Entendí y comprendí de que la forma en que manejaron la selección transmite un mensaje a los empleados, los procesos improvisados y que sean poco rigurosos reflejan como tal la cultura de su organización.
como esa De esta retroalimentación. forma podemos ver que el impacto... ¿Puedo continuar? Exactamente, compañera, como lo has Sí, dicho. compañera, sí. Ya este último punto en el cual vamos ya es como una retroalimentación de todo lo que ya hemos ido refiriendo durante los puntos anteriores, y es como esto, saber y capacitar al grupo de entrevistadores para que podamos recibir resultados positivos de parte de los empleados para que pueda ser una buena producción en la empresa. Observar las habilidades y rasgos de la personalidad esenciales para poder saber si están encargados para hacer éxito en los puestos. En este caso, en el de ingeniero desarrollador. También podemos decir de que se debe mirar no solamente en la parte profesional, sino también si es una persona confiable, llena de valores, cómo es su forma de ser y cuáles son los objetivos que esa persona tiene para que también puedan aportar a la empresa, que es lo que se requiere, tener personas en una empresa claramente para que ellos también puedan obtener sus recursos económicos y de aprendizaje, pero que también la empresa pueda tener que pueda tener un crecimiento con la ayuda de cada uno de los empleados. Por eso es importante el impacto para podernos observar en cuáles son sus diferentes tipos de culturas, su forma de ser y como lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, como psicóloga, el potencial del desajuste por uso de un perfil genérico. Bueno, el hecho de que el área de talento humano utilice el perfil de programador para cubrir la vacante del ingeniero desarrollador puede generar un desajuste. Si las responsabilidades, el nivel de complejidad técnica o las habilidades requeridas para un ingeniero desarrollador son significativamente diferentes a las de un programador. Los candidatos seleccionados podrían no tener todas las competencias necesarias para el nuevo rol, lo que podría causar que se disminuya la eficiencia, que los nuevos ingenieros podrían tardar más en adaptarse, necesitar más capacitación o cometer más errores al inicio. También podría afectar la calidad del producto, generar sobrecarga en el jefe del área, que en esto el jefe de desarrollo podría tener que intervenir más tiempo en su supervisión, corrección y formación adicional, desviando de pronto la atención de otras áreas estratégicas para enfocarse en que este empleado no cometa ningún error, siendo que no es de esta área. Uno de los beneficios de pronto de la evaluación integral es esto, que por otro lado, el esfuerzo por incluir pruebas psicotécnicas como la de Valenti, la de Wartech, creo que lo estoy pronunciando bien, estas entrevistas por competencias es un punto muy fuerte. Si estas herramientas se aplican correctamente y se interpretan de manera adecuada, pueden identificar candidatos con alto potencial, predecir un mejor desempeño a largo plazo. O sea, esto es un impacto grandísimo. Reducir la rotación temprana, porque también, o sea, sería un desgaste total para la empresa tener que contratar, recontratar, buscar otra vez el mismo procedimiento y todo esto otra vez sería un completo desgaste económico, el personal, todas estas cosas que para mi parecer son desgastantes. También viéndole como el lado positivo a hacer una buena selección de personal sería la reducción de rotación, ya que al haber retención de empleados, esto va a reducir la rotación de personal, lo que puede disminuir los costos asociados con la contratación y capacitación de más personal. También si conseguimos, si se hace una buena entrevista, una buena selección de personal,
Un impacto en la productividad también puede ser la mejora de calidad. La selección y retención de empleados adecuados puede mejorar la calidad del trabajo, de los productos o del servicio que se esté ofreciendo en la organización. También tener buenos empleados en la organización nos puede llegar a garantizar sostenibilidad, una cultura organizacional positiva y productiva para el empleado y el empleador puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la organización. Complementando esto, en resumen, un proceso de selección y retención efectivo puede tener un impacto significativo en la productividad y la cultura organizacional, lo que puede generar beneficios para la organización y para el crecimiento profesional y personal de la empresa y del empleado. Muchas gracias. Así es, compañera. Bueno, muchas gracias a todas por su participación. Y concluyendo un poco, un proceso de selección bien ejecutado puede siempre, en todo momento, impactar de manera positiva una organización. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, continuamos con la respuesta a las preguntas. La primera es el análisis argumentativo del caso con respaldo bibliográfico. El caso presenta varias falencias en el proceso de selección del personal que se incurre para el éxito de una organización. Según Chavenato 2011, un adecuado proceso de selección debe incluir entrevista, pruebas psicométricas y las pruebas técnicas, así como la validación de antecedentes. Este caso se omitieron las entrevistas técnicas y se realizó un perfil del cargo inadecuado, lo que llevó a una contratación no alineada con las necesidades del departamento de la gerencia de producción. Además, la falta de comunicación entre las dependencias es muy evidente. La gerencia de producción, al no realizar la entrevista técnica, y el área de talento humano, al no desarrollar un perfil específico para el cargo, muestra una desconexión que afecta a la eficacia del proceso. Esto resalta la importancia de la colaboración interdepartamental, como lo indica Robbins 2016, que la eficacia de la comunicación efectiva es esencial para el trabajo en equipo y lograr el objetivo organizacional. En la segunda pregunta que dice qué elementos se debe considerar para lograr un buen proceso de selección personal adecuado al caso planteado en el simulador. Bueno, para lograr un buen proceso de selección se debe considerar los siguientes elementos. Definir claramente el perfil del cargo. Crear un perfil específico para el ingeniero desarrollador que incluya habilidades técnicas y blandas. También tiene que tener el proceso de estructurado, seguir un procedimiento estandarizado que incluya entrevistas técnicas y pruebas de conocimiento específicos. Colaboración entre los departamentos. Asegurar que las áreas de talento humano y producción trabajen juntos desde el inicio del proceso de selección del personal. La evaluación integral. Incluir no solo las pruebas psicométricas, sino también la entrevista por competencias y pruebas
institucionales. Establecer un sistema de retroalimentación donde se evalúen los resultados de la contratación y se hagan ajustes al proceso de selección. En la tercera pregunta, cuando dice que cuál es el impacto de los procesos de selección en la retención del talento humano de la organización. Bueno, un proceso de selección bien ejecutado influye directamente en la retención del talento humano. Según Becker y Uselit, 1998, dice que una adecuada selección reduce la rotación del personal y aumenta la satisfacción laboral. Cuando los empleados son seleccionados adecuadamente a sus competencias y valores organizacionales, es más probable que se sientan comprometidos y alineados con la misión de la empresa. En el caso presentado, la mala selección no solo generó una insatisfacción en la gerencia de producción, sino que también puede afectar la moral del equipo, lo que a su vez podría llevar a pérdidas de talentos valiosos dentro de la organización. ¿Cuál es el impacto en la productividad cultural organizacional y organizacional? Bueno, la productividad de una organización está íntimamente ligada a la calidad de del personal. Un proceso de selección un proceso de selección deficiente puede resultar a empleados que no cumplan con la expectativa, lo que afecta los resultados y metas establecidas. Según Urit, 1997, la cultura organizacional se define como la calidad de las personas que la integran. Por lo tanto, una mala selección puede deteriorar la cultura corporativa y crear un ambiente de trabajo negativo en toda la empresa. En este caso, las insatisfacciones generadas por la falta de competencia en los nuevos ingenieros desarrolladores puede llevar a un ambiente de trabajo tenso y a una disminución de la productividad general, afectando tanto la moral del equipo como la imagen de la empresa. En conclusión, el caso de crear y vivir tecnología resalta la importancia de un proceso de selección bien estructurado y colaborativo. La falta de atención de los detalles en la selección no solo afecta a la contratación, sino que también percusiones en la retención de talentos. La productividad y la cultura organizacional. Implementar un proceso más riguroso y comunicativo puede ayudar a prevenir todos estos problemas en un futuro. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.